Conecte el circuito como se indica. Conecte las fases 4, 5 y 6 de la fuente variable a las salidas 1 de cada transformador. Después conecte entre sí las salidas 2 de cada transformador. Realice la misma conexión en las salidas 6. Conecte la fuente de alimentación y aumente la salida a un voltaje de línea a línea de 120 volts de corriente alterna. Mida los voltajes indicados y anote los valores. Realice los siguientes pasos de la práctica. Cuando se conectan transformadores en estrella-estrella, se deben tomar precauciones para evitar la distorsión de los voltajes de línea a neutro. Una forma de evitar la distorsión es conectar el neutro del primario al neutro de la fuente, generalmente por medio de la tierra. En esta conexión no existe desplazamiento de fase entre los voltajes de línea de transmisión entrantes y salientes. Este tipo de conexión a menudo suministra el voltaje de servicio a la subestación donde los transformadores están instalados. Conecte el circuito como se indica. Conecte desde 1 del primer transformador, desde arriba hacia abajo, y desde 2 del tercer transformador hasta 4 de la fuente de alimentación. Ahora conectamos desde 1 del segundo transformador y 2 del primero hasta 5 de la fuente. Después conecte desde 1 del tercer transformador y 2 del segundo hasta 6 de la fuente. El devanado primario queda conectado. Conectamos enseguida desde 5 del primer transformador hasta 6 del tercero, desde 6 del primero hasta 5 del segundo y desde 6 del segundo hasta 5 del tercero. Así se conecta el segundo devanado. Abra el secundario conectando en delta en el punto A y conecte el voltímetro a través de la delta abierta. Encienda la fuente de alimentación y aumente el voltaje. El voltímetro conectado en A no indicará ningún voltaje si las conexiones están en la fase debida. Reduzca el voltaje a 0 y apague la fuente de alimentación. Desconecte el voltímetro y cierre el circuito en el punto A. Encienda la fuente y aumente la salida hasta obtener un voltaje de línea a línea de 120 volts de corriente alterna. Mida los voltajes y anótelos en los espacios indicados.
Se utiliza esta conexión cuando se desean mínimas interferencias en el sistema. En esta conexión, los voltajes entre las líneas de transmisión, entrantes y salientes, están en fase. Si se tienen cargas desequilibradas, las corrientes de la línea tienen la misma magnitud, por lo tanto, produce corrientes balanceadas en las líneas entrantes. Esta conexión se emplea tanto para elevar la tensión como para reducirla. En caso de falla o de reparación, se puede convertir en una conexión delta abierta. Conecte el circuito como se indica. Conecte desde 1 del primer transformador, desde arriba hacia abajo, y desde 2 del tercer transformador hasta 4 de la fuente de alimentación. Ahora conectamos desde 1 del segundo transformador y 2 del primero hasta 5 de la fuente. Después conecte desde 1 del tercer transformador y 2 del segundo hasta 6 de la fuente. El devanado primario queda conectado. Por último, conecte entre sí las salidas 6 de cada transformador. Los devanados secundarios quedan conectados. La conexión delta estrella es de las más empleadas y se utiliza en los sistemas de potencia para elevar voltajes de generación o de transmisión y en los sistemas de distribución para alimentación de fuerza y alumbrado. En este tipo de conexión, el voltaje a través de cada devanado primario es igual al voltaje de línea entrante. Sin embargo, el voltaje de línea saliente es 3 veces el voltaje secundario a través de cada transformador. Las corrientes de línea en las fases son raíz de 3 veces las corrientes en los devanados primarios. Las corrientes de línea de las fases son iguales a las corrientes en los devanados secundarios. A diferencia de las conexiones anteriores, una conexión delta estrella produce un desplazamiento de fase de 30 grados entre los voltajes de línea entrantes y salientes. Empezaremos desde el punto 3 del experimento 2. Conectamos X1 con H1. Conecte H1, H2 y H3 a la fuente de alimentación en las terminales de corriente alterna 4, 5 y 6. El orden sobre cómo se conecten no importa, puesto que las 3 líneas producen el mismo voltaje. Encienda la fuente y ajuste el voltaje a 90 volts de corriente alterna. Realice los siguientes pasos de la práctica a partir del punto 7. Entendemos por desplazamiento angular al ángulo de tiempo entre voltajes primarios y secundarios de un sistema trifásico. Al ser nuestro experimento una conexión delta estrella, el sistema de alta tensión, en este caso delta, está adelantado 30 grados con respecto al sistema de baja tensión, es decir, a la conexión estrella. Para encontrar dicho ángulo, dibujaremos un neutro hipotético,
al igual que un voltaje al neutro H0, H1, también hipotético en la conexión delta. Si se dibuja un neutro común y a partir de ahí se trazan los voltajes H0, H1 y X0, X1, se puede ver que hay un desplazamiento entre ellos de 30 grados. Según el sentido de giro, usualmente en el contrario a las manecillas del reloj, la baja tensión va retrasada con respecto a la alta tensión. Si tomamos como ejemplo los siguientes valores, podemos notar el atraso en H3X2 y H3X3 con respecto a H1, H3. Los dos primeros valores tienen relación con el devanado secundario, que es de baja tensión, y el tercero solo está enfocado en el devanado primario, el cual es de alta tensión.